amada iglesia. Vamos a iniciar con un pequeño repaso. Estamos en la serie del Sermón del Monte y comenzamos la primera parte con las bienaventuranzas. Allá en Mateo 5, versículos del 1 al 12, vimos esas enseñanzas que Jesús planteó o presentó en el Monte de los Olivos. Y son enseñanzas que describen el carácter del creyente, el carácter del cristiano. Estas enseñanzas, las bienaventuranzas, nos enseñan que la felicidad verdadera proviene de vivir con humildad, con misericordia, con paz. No depende de las condiciones que vivamos o no depende de lo mucho que busquemos la perfección. Las bienaventuranzas, dijimos en ese momento, no son requisitos para entrar al reino de los cielos, sino que son un retrato del estilo de vida de los que somos ciudadanos del reino de los cielos. No significa que yo tome las bienaventuranzas y yo diga, ay, entonces yo lloro, entonces yo tengo hambre y sed de justicia. Entonces hago un checklist y digo, listo, estoy al 80% adentro del cielo. No, no es para eso. Nuestra salvación no depende de nosotros. Las bienaventuranzas son una foto del carácter del cristiano. Es como decirnos, está bien que llores, está bien que sufras, está bien que sientas sed de justicia. Y nos dice por qué cada una. Si no se vieron esa enseñanza, por favor búsquenla en el canal de YouTube y no se la pierdan, porque es importante para cada creyente conocer esta enseñanza. La segunda parte fue sal y luz. Los cristianos tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia en el mundo. Somos diferentes y esa diferencia es la que nos une con el mundo. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Y esto implica vivir con integridad, reflejando a Cristo para bendecir, para salvar, para glorificar. Hablábamos, ser sal y luz significa que nosotros generamos un cambio y significa que nosotros detenemos algo. Como sal, detenemos el proceso de putrefacción del mundo a causa del pecado. Y como luz, detenemos la oscuridad que causa ese pecado. Vamos llevando luz, pero esa luz no es nuestra luz. Nosotros somos luz porque Jesús es luz. Y nosotros al caminar con Él, nosotros recibimos la luz de Jesús y la proyectamos. Por lo tanto, lo que la gente ve en nosotros no es una cara bonita, no es unos buenos sentimientos, no es unas buenas intenciones, no son un montón de habilidades. Lo que la gente ve en nosotros es a Jesús. Y si eso lo tenemos claro, estamos bien. Si alguien dice, es que yo conocí de Jesús a través de un pastor allá que parece panda, que tiene un parche por acá en la cara y que además es barrigón y que es calvo, pero no me acuerdo cómo era que se llamaba. Bueno, yo no me acuerdo cómo se llama, pero me presentó a Jesús. Yo sería la persona más feliz de este mundo. Porque no me están viendo a mí, están viendo a Jesús. De hecho, eso es un llamado para la iglesia. Ustedes no pueden mirar el burro que se para acá, porque es igualito de imperfecto a ustedes. De hecho, yo creo que yo soy más imperfecto que muchos de ustedes. Yo miro al pastor Alejandro y yo digo, uy, yo quisiera ser así. O yo miro a Samuel y yo digo, este man a esa edad con esa determinación. O veo a Jerónimo a veces buscando a Jesús con unas ganas y orando. O veo a Drew su determinación, para él no hay límites, él no le tiene miedo a nada. De cada uno de ustedes podría decir eso. Entonces, la mirada no debe estar puesta acá, la mirada debe estar puesta en Jesús. Y cuando vamos, los que vayan conmigo al hospital a orar, o cuando vayamos a una cárcel, que próximamente vamos a tener también un ministerio carcelario para ir a visitar los presos, cuando hagamos todo esto, nosotros no podemos ir allá pensando que es que vamos nosotros. Y te quiero compartir la palabra de Dios porque yo la he estudiado. No, le quieres compartir la palabra de Dios por solo misericordia de Dios.
Y lo que van a ver en nosotros no es a nosotros, gloria a Dios por eso, van a ver a Jesús. Eso es lo que implica ser sal y luz. Pero para ser sal y luz, nosotros tenemos que intencionalmente tomar la decisión de vivir para Cristo. Y esa fue precisamente la tercera parte del Sermón del Monte, vivir para Cristo. Eso implica reflejar valores como integridad, respeto, pureza, compromiso, sinceridad, generosidad. Y si recuerdan el gráfico que les presenté, en el centro había uno muy importante, que era el amor. Y esto no es porque se nos ocurre a nosotros, es porque así lo dijo Jesús. Y es amar primeramente a Dios, luego a nuestro prójimo, y en nuestros prójimos especialmente está el amor hacia los enemigos. Jesús nos enseñó precisamente que lo más importante es amar a Dios y al prójimo y vivir de una manera en la que marquemos la diferencia sabiendo que somos sal y luz en este mundo. A medida que voy hablando digo, con razón, el Sermón del Monte es conocido como el mejor sermón del mundo, de toda la historia de la humanidad. ¿Se dan cuenta cómo Jesús va conectando todas las ideas? Y apenas vamos por la mitad del Sermón del Monte. Hoy continuamos y esta cuarta parte yo la he titulado Intimidad, Comunión y Reino, porque es precisamente lo que encontramos en el capítulo 6 de Mateo. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 de Mateo. El Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el 7. Estamos justo en el medio del Sermón del Monte. Acá es donde la cosa se comienza a poner mejor. Este capítulo 6 inicia resaltando la importancia de lo que se realiza en la intimidad del corazón. Luego presenta una forma muy práctica y poderosa de conectarnos con Dios. La oración que nos da esa comunión con Dios. El Salmo 25, versículo 14, dice que el Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto, que afirma que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En esa intimidad que me lleva a tener la comunión con Dios, es donde se afirma el pacto de Dios con nosotros. ¿Cuál es el pacto de Dios con nosotros? No es el pacto de hermano, pacta y entrega plata y que Dios te devuelve al 1 por 1000. No, eso se llama prosperidad. Eso no es bíblico. El pacto de Dios con nosotros es la salvación en Cristo Jesús. Eso fue lo que Él nos prometió. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él no dijo, bueno, acá vamos a sembrar un billetico de $100 y vamos a sacar una cosecha de 10 billeticos. No, eso no fue lo que nos dijo Jesús. Él nos dijo, mis amados, en este mundo enfrentarán aflicción. Esa fue la promesa de Jesús. Pero la promesa más importante de Jesús no fue en esta tierra, fue en la eternidad. Porque gracias a que Él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, entregó su cuerpo por nosotros, su sangre limpió todos nuestros pecados y nosotros hoy podemos decir que nuestros pecados ya no existen más, porque mi pasado es solamente pasado. Si estoy en Cristo soy una nueva creación. Por lo tanto, en el momento en que yo muera, no estoy muriendo, estoy comenzando mi vida real, mi eternidad. Y mi eternidad la voy a pasar, gracias a este pacto, la voy a pasar en la presencia de mi Señor Jesucristo. Eso es lo importante de esa comunión que vamos a hablar hoy. Y finaliza el capítulo 6 aclarando las prioridades en nuestra vida. Al final encontramos una instrucción para que busquemos primeramente el reino de los cielos, pues lo demás nos será añadido. Estoy hablando de Mateo 6:33, ya terminando este capítulo vamos a estar allá. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pero me encanta cuando yo leo esto, yo digo, ok, cuando accedemos al reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué me importan las añadiduras? Buscad primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas te llegarán por añadidura.
Entonces yo llego a los pies de Cristo en muchas ocasiones por la añadidura. Estoy buscando sanación, estoy buscando salir de un problema sentimental o emocional, estoy buscando salir de un problema financiero o de salud. Esa es la añadidura. Y la palabra me dice, Dios, Jesús me dice, busca primeramente el reino el reino de los cielos, que lo demás te será añadido. Entonces yo me voy a buscar el reino de los cielos y cuando encuentro el reino de los cielos, ya que me importan las añadiduras. ¿Para qué quiero plata si lo que tengo es cielo? ¿Para qué quiero salud si la muerte me lleva a Cristo? Ya dejo de preocuparme por mi corta existencia y me empiezo a preocupar por mi eternidad. En términos de la enseñanza que hizo Jorgito hace un par de meses, cuando nos enseñaba es que la existencia es solamente este pedacito de la cuerda y el resto es mi eternidad. O en términos de la enseñanza de Alan Van Tilburg, no estoy preocupándome por el punto, sino por la raya. Esa es la importancia de enfocarnos en el reino. Entonces, vamos ahora sí a comenzar. Vamos a empezar hablando de intimidad. Antes de adentrarnos a lo grueso del mensaje, debo hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con la palabra justicia que encontramos allá en el versículo 1, Mateo 6, versículo 1. Cuando dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Y acá la aclaración tiene que ver con la palabra justicia. Esta palabra justicia, que la van a ver ahí en pantalla, en griego es dikaiosune. Es la misma palabra que se usó cuando estábamos leyendo las bienaventuranzas, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Es exactamente la misma palabra dikaiosune. Y ya les voy a contar la importancia de esto. Es la misma palabra que se usa también en Mateo 5:20, que hace 15 días la leímos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Esta palabra justicia, si buscamos la original en el griego, significa tanto justicia como justificación. En términos que los podamos entender, es judicialmente aprobado. Es algo aprobado en la legalidad. Y allá en Mateo 5:20, si lo pueden buscar en sus Biblias para que lo estemos viendo, Mateo 5:20, dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos. Es la misma palabra que se usa ahorita en Mateo 6:1, pero allá en Mateo 5:20 habla o tiene mucho que ver con la generosidad, la oración, el ayuno y otras disciplinas espirituales. Mientras que ahora se está hablando de una justicia que tiene que ver más con bondad, con pureza, con honestidad. Es decir, Jesús está en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, usando la palabra de justicia como una justicia moral. Y acá en el capítulo 6 la está usando como una justicia religiosa. Cuando acá en el capítulo 6 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente, esas obras de justicia se está refiriendo a la justicia religiosa, se está refiriendo a nuestras disciplinas espirituales. Nos está diciendo, cuídense de no hacer el ayuno, de oración, de la generosidad. Cuídense de no hacer eso para que los vean. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Las disciplinas espirituales, que fue una serie que también vimos hace unas semanas, esas disciplinas espirituales no las podemos usar como herramientas para llamar la atención. Nosotros no podemos venir acá los días de vigilia a orar y a hacer ruido con la música para que la gente nos vea orando. No, no es para eso. Yo personalmente no debo estar orando para que la gente me vea. No significa que sea pecado orar en público. Está hablando más de la motivación del corazón. Y la segunda aclaración que debo hacer es
que este mismo capítulo 6, versículo 1, podría ser interpretado como una contradicción y la palabra de Dios no se contradice. Recuerden cuando leímos las bienaventuranzas, después de las bienaventuranzas venía cuando Jesús nos dice que somos sal y luz. Acá en el versículo 1 del capítulo 6 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. Me está diciendo, no se muestre, no haga eso para que lo vean. Ay, hermanos, estoy ayunando hace 3 días, oren por mí para fortalecerme. No, eso no es lo que habla del ayuno, ahorita lo vamos a ver. Cuídense de eso. Pero en Mateo 5:16, Jesús me dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Señor, ¿y entonces? Acá me dices que me muestre y acá me dices que no me muestre. Acá tenemos algo que hay que entender. Mateo 6:1 es una advertencia contra el orgullo. ¡Ojo! Cuídense del orgullo, no salgan allá a sacar pecho de lo que no es de ustedes. Y Mateo 5:16 es un llamado en contra de la cobardía. Es que no, yo no voy a ir allá al hospital a orar porque yo oro en lo privado. Y entonces no vamos a orar por los enfermos. No, yo no voy a las cárceles porque eso sería ir allá como un fariseo. ¿Será que eso es una excusa? Entonces cuando Jesús me dice que haga brillar mi luz, eso es cuando yo me siento débil, cuando me siento cobarde, yo voy a ese versículo para buscar fortaleza en Cristo. Y cuando me estoy sintiendo muy pasadito y muy sobradito, entonces voy a Mateo 6:1, que ese es el llamado contra el orgullo, y Jesús me está diciendo, ojo, no hagas brillar, no hagas tus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Son dos cosas diferentes, la palabra de Dios no se contradice. Hay un escritor que me encontré esta cita en un libro que no habla de nada que tiene que ver con esto, pero se llama A.B. Bruce. Él dice, mostrar cuando somos tentados a esconder y esconder cuando somos tentados a mostrar. Mi tentación es el problema, porque es que el corazón del hombre es engañoso, es pecaminoso. Es un corazón que está dentro de un cuerpo que está sometido a una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando yo soy tentado a esconder, ahí es cuando tengo que mostrar. Y cuando soy tentado a mostrar, ahí es cuando soy forzado a guardar. Entonces, con esas dos aclaraciones, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 6, versículos del 1 al 8. Dice Jesús, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en secreto. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan.
Y si saltamos hasta el versículo 16, continúa también hablando de esa intimidad. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esta primera parte del capítulo 6, Jesús está usando este sermón magistral para hablar de la intimidad de nuestra relación con Él. Y repite en varias ocasiones, porque tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en secreto. Claro, los hipócritas ya recibieron lo que ellos querían. Ellos querían que los vieran, ya la gente los vio. Ahí terminó. ¿Qué aspiración tan alta tienen los hipócritas? Solo que los vean. Eso es lo que buscaban, ya los vieron, chuleado, ahora ¿qué sigue? Pero esa no debe ser nuestra inspiración. Nuestra inspiración debe ser que nuestro Padre nos vea en lo secreto. Por eso dice, cuídense. Cuídense. No significa que no oramos en público. Hay personas que llevan esto al extremo y no oran en público y dicen, no, porque es que esto es solo mi intimidad. Yo mismo era así. Yo oraba solamente en lo secreto. Y a mí me decían, vamos a orar. No, yo no quiero orar. ¿Pero por qué? Pero hermano, mándese. No, yo oro en lo secreto. Es que lo importante es la motivación del corazón. Si yo oro en lo secreto no es para que me vean. Si yo oro en lo secreto, si yo oro en lo público, no es para que me vean. Si yo oro en público es para orar en congregación, para animar a otros, para formar también un modelo a seguir en otras generaciones. Hay muchos motivos para orar en público. Lo importante es cuidar que nuestro corazón esté en el lugar adecuado cuando oramos en público. Debemos hacer las cosas de corazón y no para que nos vean. Entonces tiene que ver mucho con la motivación. Esa intención o esa motivación de lo que hacemos no puede ser como la del legalismo farisaico. Esto es un término que aprendí hace poco en un libro que Tatiana se está leyendo y entonces yo me lo ojeo cuando ella lo deja por ahí y ese libro en esas ojeaditas he aprendido un montón, entonces le tomo foto a lo chévere. Y acá tomé una foto sobre el legalismo farisaico. El libro se llama Tras los pasos de Jesús. Y dice, el moralismo farisaico se caracteriza por una actitud que se enfoca exclusivamente en cumplir normas y reglas externas, impuestas por tradiciones humanas, mientras descuida el estado del corazón. Amada iglesia, la perspectiva bíblica, y acá voy a citar unas partes del libro, la perspectiva bíblica destaca que Dios anhela que la motivación sea por el amor hacia Él. Lo que hagamos debe emanar de nuestro gozo y de la íntima relación que compartimos con nuestro Salvador. Las personas que se aferran al moralismo farisaico tienden a enfocarse en la apariencia y en establecer un conjunto de reglas y expectativas que deben cumplirse externamente de forma rigurosa. Esto es muy claro. Nosotros no debemos hacer esto de lo que Jesús nos está hablando, que en el versículo 1 lo habla como obras de justicia. No las debemos hacer para que nos vean. No la debemos hacer por una motivación externa. La única motivación debe incluso trascender mi amor hacia la persona que está en un hospital o en una cárcel. La única motivación debe ser mi amor a Cristo, que me lleva a hacer estas obras de justicia. Nosotros tenemos que tener
una comunión con Él. El versículo 5 dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Versículo 6, pero tú, eso es un llamado personal, ni siquiera dice ustedes. En el original no usa plural, usa un singular. Y usa un singular directo, un singular en primera persona. Tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Esto es intimidad, esto es comunión. La segunda parte de esta enseñanza, de esta predicación de hoy, se llama precisamente comunión. Recuerden que estamos hablando intimidad, comunión y reino. Es como una escala ascendente. Mateo 6, versículos de 9 al 13, Jesús nos enseña sobre la oración. Es el conocido Padre Nuestro o la oración de Jesús, como le dicen en inglés. Y la hemos sacado de contexto y en otras religiones se ha sacado de contexto. Jesús dice, antes de ese versículo 9, en el 7, dice, al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo repitan. Y Jesús dice, ustedes deben orar así. Y lo que vamos a leer es un patrón que vamos a analizar muy brevemente después de leerlo. Versículo 9, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Acá Jesús nos está mostrando un patrón en la oración. Son 6 enseñanzas que vamos a pasar muy brevemente. La primera tiene que ver con la filiación, con nuestra relación con Dios. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Es mi Padre. Como dicen en Ticuna, tu pana. Sí, él es tu pana, dicen allá cuando le enseñan a uno, ¿sí? Tu pana. Es tu Padre. Está cercano, pero está en el cielo. No es un Dios creado por hombres, como lo decía Pablo. Está en el cielo. Padre nuestro, Padre mío, que estás en el cielo. En segundo lugar, viene la adoración. Santificado sea tu nombre. No tenemos que usar estas palabras. Si yo estoy orando, yo le puedo decir, Padre de majestad, Padre poderoso y eterno, Señor Salvador, Creador del cielo y de la tierra. ¿Se apagó algo por acá? Ya. Es glorificar a Dios. El tercer punto es someter ante Él nuestra propia voluntad. Jesús nos enseña que debemos orarle diciéndole, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. En cuarto lugar, presentamos nuestras peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Le pedimos, le ponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades y también nuestros deseos. No está mal pedirle a Dios si yo quiero un carro nuevo. Señor, regálame un carro nuevo. O Señor, regálame para ampliar mi casa un poquito más. Eso no está mal. No debe ser el centro de nuestra oración. Pero ¿a quién más le voy a pedir esos deseos de mi corazón? Si yo tengo un antojo de comerme, yo no sé, un crepe vegetariano, ¿a quién se lo voy a pedir? Pues a Dios. Y si tengo hambre y llevo 8 días sin comer, por supuesto, a Dios.
Cuando dice danos hoy nuestro pan cotidiano, está hablando no solo de mis necesidades, sino de esos deseos. En quinto lugar, pedir perdón. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y me encanta cómo Jesús lo pone así de clarito. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por favor, Señor. Y por allá empieza el Espíritu Santo. ¿Ah, sí? ¿Ya tú perdonaste? Yo no me di cuenta. Ay, espérate. Entonces me devuelvo un poquito, Señor. Todavía no perdonen mis ofensas. Ayúdame a perdonar a esta persona. Ay, ya perdoné. Listo, ahora sí, Señor, perdóname mis ofensas. En esta oración Jesús está asumiendo que ya nosotros hemos perdonado, porque Él nos enseñó a perdonar. Y finalmente, en sexto lugar, está el solicitar protección. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. ¿A dónde iré? ¿Dónde me voy a proteger? Si no es en Dios. Líbranos del maligno. No hay nadie que me pueda librar a mí del ataque del maligno si yo no estoy caminando con mi Señor. Jesús claramente nos está enseñando cómo mantener comunión con Dios. No es solamente una intimidad, sino una comunión, una forma de vivir la vida en la que todo dependo de Él, de lo que necesito, de lo que quiero, de poder perdonar a otros, de la protección. Y el ayuno, que continúa ahí en el versículo 16, que lo leímos en intimidad, por supuesto, es una práctica espiritual que la aprendimos acá y es una práctica espiritual que nos acerca a una comunión, a una intimidad con Dios. Y Jesús también enseñó, y ya lo leímos, ya vimos como Jesús nos dice, cuando ayunen, no pongan cara demacrada, no se hagan los pobrecitos. Ay, hermano, ¿y qué le pasa? Está como sin energía. Es que estoy ayunando y llevo 3 días. No, cuando estamos ayunando estamos más fortalecidos. Es claro que se está hablando de lo íntimo, se está hablando de la comunión con Dios. Si yo quiero ser sal y luz en este mundo, no lo puedo ser para que me vean. Claro, van a ver la luz, van a sentir el sabor diferente. Van a ver que ya no se está pudriendo la carne a causa del pecado. Pero no lo hago para que me vean. Y terminamos con la parte del reino, que me encanta. Me deleito cuando leo este pasaje sobre los tesoros en el cielo. Dice en Mateo 6, versículo 19 en adelante: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Nótese cómo pasa de plural a singular. No acumulen. Ahí está hablándole a todos. Pero cuando está hablando del corazón, a Jesús le interesa nuestro corazón de manera particular. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Está claro que nosotros no nos esforzamos en esta vida para acumular tesoros. Y no se trata de vivir mal, no se trata de decir tienes que entregar todo lo que tienes. ¿Tú qué carro tienes?
tienes que cambiarlo por un Renault 4. No, no se trata de eso. Bueno, ojalá un Renault 4, me encanta. Pero no se trata de no vivir cómodos, no se trata de no disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Se trata de no hacer eso el centro de nuestras vidas. Porque si ahí está mi corazón, entonces ¿dónde está mi eternidad? De nada sirve preocuparse, dice la Nueva Versión Internacional. Versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y acá es muy importante enfocarnos en este versículo 33. Nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por las cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Esta enseñanza me encanta. Al comienzo les decía, es que yo llego a los pies de Cristo por mis propias necesidades. Hay una investigación que revisé hace mucho tiempo y decía, todas las necesidades del ser humano se agrupan en tres. O en la necesidad de que alguien lo escuche, de tener compañía, de compartir con alguien. O el otro grupo es la necesidad de un ser supremo. La necesidad del perdón. Ese sentimiento de que yo no puedo con un montón de cosas y necesito a alguien más que me trascienda a mí, que trascienda lo malo que soy. Y el otro grupo es la necesidad física. Mucho que ver con 2 de Crónicas 7:14, cuando Dios dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y abandona su mala conducta y me busca de todo corazón, yo lo escucharé, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Está cumpliendo ahí las necesidades del ser humano en esas tres cositas. Entonces yo llego a los pies de Cristo buscando o que alguien me escuche y tener una comunidad a la cual pertenezca, o sintiendo que necesito un ser supremo que me perdone y que me rescate de lo que estoy, o sintiendo que ya lo perdí todo y que no hay solución y que necesito que mi tierra sea restaurada. Esa es la añadidura. Y yo llego buscando la añadidura y me encuentro con el reino de los cielos. Y llega un momento en el que me encuentro sin preocuparme porque alguien me escuche, porque me perdonen o por restaurar mi tierra, porque sé que en el Señor estoy completo. Ya tengo acceso al reino de los cielos. Ya conocí a mi Jesús, que murió por mí y que me garantiza que cuando yo muera comienzo mi eternidad con Él. ¿Qué me importa lo demás? ¿Qué me importa la añadidura? ¿Qué estrategia tan bien planteada? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Está clara la prioridad de Dios en mi vida. Entonces, ¿por qué me sigo preocupando por la añadidura?
¿Por qué me sigo preocupando por las cosas que incluso ya Dios me ha prometido? ¿Qué importancia tiene la añadidura en mi vida si yo tengo a mi Señor Jesucristo que camina conmigo? Si yo tengo a mi Señor Jesucristo que me levanta y me fortalece, ¿para qué necesito cualquier otra cosa si ya con Él estoy completo? Amada iglesia, la intimidad que me lleva a una comunión me lleva al reino de los cielos. Es comenzar donde debo comenzar, en esa intimidad, organizando mis prioridades en mi vida, sabiendo que lo que yo hago no lo hago para mí, no lo hago para que me vean, sabiendo que no estoy solo y que cuando estoy en esa comunión el Señor suple mi necesidad, Él escucha mi oración, Él perdona mi pecado, Él me protege del maligno, Él me da el pan que necesito cada día. Entonces es ahí cuando noto la real importancia del reino de los cielos. Hoy la invitación y el reto para cada uno de nosotros es que enfoquemos nuestras prioridades. Y me gustaría ponerles una tarea para la casa. Leer nuevamente este capítulo 6 y encontrar en qué parte de esa curva estoy. Porque cuando yo sé en el punto en el que estoy, puedo tomar medidas. Entonces, si yo sé que estoy en un punto, incluso antes del versículo 1, y estoy haciendo las cosas para que me vean y las estoy haciendo para mi propio beneficio, pues ahí es donde tengo que arrancar. No hacer obras de justicia para que la gente me vea. Si ya estoy, que siento que ya yo estoy con entrada garantizada al reino de los cielos, que yo tengo la plena confianza de que soy una nueva creación en Cristo y que mi pasado no existe más. Entonces sé que estoy ahí y debo vivir mi vida de acuerdo a ese lugar en el que ya estoy. Pero no es comparándome con otros. No es diciendo, listo, reunión la próxima semana en la vigilia para los que están en la última parte del Mateo 6. No, esta comparación la hago conmigo mismo. Es en mi propio proceso de crecimiento que me comparo a mí mismo con el que era ayer y con el que quiero ser mañana. Y ese que quiero ser mañana no es nada si está lejos de mi Señor Jesucristo. Somos una iglesia a los pies de Cristo. Y es ahí el lugar de honor más grande que yo pueda tener en este planeta. Porque sé que me garantiza una eternidad.